Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy ya estamos en la parte 484. Bueno, pues sed muy bienvenidos. Espero que la semana os haya ido bien. Hoy vamos a hacer un repaso de lo que ha acontecido esta semana, de lo más importante, ¿no? De lo que hemos considerado más importante, de noticias que vienen a confirmar las profecías bíblicas, ¿no? Como siempre, que hay muchas, hay muchísimas. Uno se da cuenta que realmente estamos en los tiempos anunciados por la Biblia, ¿no? Bueno, hoy os traigo pues una serie de noticias, las que hemos considerado más interesantes, y lo hemos titulado Objetivo el tercer templo, pues porque, como ya sabemos, la mayoría de nosotros es alrededor de donde gira todo, ¿no? La intención de los hebreos, de los judíos de Israel, de construir ese tercer templo, ese templo judío donde ahora están la mezquita de Al-Aqsa y de la Roca. Bueno, esto es en lo que está gravitando el mundo actualmente. Todos están persiguiendo esto, especialmente Israel, y los demás pues le hacen el juego, ¿no? Unos a favor, otros en contra, pero al final esto es lo que está generando todos los conflictos. Hoy os he traído esta imagen. Esto está generado con inteligencia artificial, pero está basado en lo que ha acontecido esta semana en Jerusalén, precisamente. Ahí pues se ha celebrado el Día de Jerusalén. Es una conmemoración que se hace, creo que cada año, para conmemorar lo que fue la Guerra de los 6 días, la situación que se vivió en 1967, cuando Israel venció a sus vecinos árabes y además ocupó lo que es el Jerusalén, ¿no? Ocupó Jerusalén y además entró en la explanada de las mezquitas. Eso fue un momento para ellos de triunfo, de gran triunfo. Ya sabéis que ellos persiguen no solo construir el Estado de Israel, que ya lo consiguieron en 1948, sino también poder hacer ese templo judío que fue destruido por los romanos en el año 70. Ellos no aceptaron a Cristo como Mesías, están esperando todavía a su Mesías y creen que si no está ese templo hecho, pues no va a venir. Entonces ellos están por esta labor, ¿no?, de hacer este templo. Esta manifestación, por tanto, que hubo esta semana, que ahora leeremos la noticia y veremos el vídeo, pues bueno, se respiró una gran euforia de estas gentes, de estos judíos, que pues bueno, ya están viendo como los planes de derrotar a los musulmanes más radicales, más beligerantes, y para dejar vía libre para poder hacer ese proyecto de construir el templo, pues cada vez está más cerca, ¿no? Cada vez lo tienen más a tocar. Entonces se vive una gran euforia. Vamos a leer la noticia, que nos dice lo siguiente: ultranacionalistas hebreos gritan muerte a los árabes durante el Día de Jerusalén. Esto sucedió durante el Día de Jerusalén, en el que se conmemora la captura de Jerusalén Oriental por tropas hebreas en 1967. Bueno, aquí vemos incluso pues, a este político, a este ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, ¿no?, que ya hemos leído alguna vez acerca de él, bastante radical, bueno, sionista a tope. Nos dice la noticia: con gritos de muerte a los árabes y que tu aldea arda, grupos de ultranacionalistas israelíes y judíos religiosos conmemoraron este lunes el Día de Jerusalén, la captura de Jerusalén Oriental por las tropas hebreas en 1967. Durante la habitual marcha ultranacionalista, a la que acuden miles de israelíes, jóvenes religiosos atacaron las tiendas árabes de la ciudad vieja, aunque la mayoría de sus propietarios las habían cerrado en vísperas por miedo. Antes de que comenzara la marcha, el ministro de Seguridad Nacional y el líder del partido de ultraderecha Poder Judío, Itamar Ben-Gvir, subió en compañía de una multitud de sus aliados al monte del templo y proclamó que los judíos podían rezar ahí. Desde la captura de la ciudad en 1967, las autoridades religiosas israelíes y musulmanas llegaron a un acuerdo que les ha permitido a los judíos visitar el monte, donde se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, pero no rezar. Ben-Gvir abogó por una política más dura del Estado hebreo. La victoria debe consolidarse aún más. Avanzaremos hacia Gaza y triunfaremos, dijo, proclamó el ministro ante las personas que se congregan frente a la gran sinagoga de Jerusalén, según Noticias de Israel. Mientras un pequeño grupo de ultranacionalistas hebreos, entre los que estaba el miembro del Parlamento, irrumpió en el complejo urbano perteneciente a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Bueno, vemos cómo ellos pues, van realmente a por todas, están en un momento dulce para ellos, ¿no? Bueno, pues están viendo cómo su ejército está obteniendo una victoria aplastante ante esos enemigos palestinos y cada vez ven más a tocar pues, el triunfo final de la nación de Israel, la construcción del templo judío y la venida de su Mesías.
Vamos a ver el vídeo donde veremos el ambiente que se respiró ahí. Bueno, impresionante, ¿verdad? O sea, esta gente cuando se pone en marcha no los para nadie. Tienen una euforia dentro y un entusiasmo religioso impresionante, ¿no? Ellos creen que las profecías se están cumpliendo en ellos y, por tanto, pues van a por todas, como ya decíamos antes. Y además, pues lo hacen en connivencia totalmente con el apoyo total de Estados Unidos. Ya sabéis que Estados Unidos también está de acuerdo en que se haga ese tercer templo, está plenamente en lo mismo, aunque por motivos distintos. Israel lo hace para recibir a su Mesías, que todavía, según ellos, no ha venido. En cambio, Estados Unidos pues, lo hace por dos razones principales. Una está pues, por parte de los evangélicos, ya sabéis que en Estados Unidos tienen un poder enorme, y hay una rama del evangelismo pues, que piensa que antes de la segunda venida de Jesús, el templo y la nación de Israel tendrán que estar en pleno funcionamiento. Por tanto, ellos, interpretando mal las profecías bíblicas, pues están dando apoyo con dinero y de todo tipo pues, a que Israel pueda partirse la cara con los musulmanes y hacer finalmente este templo. Y por otro lado también hay una serie de gente en Estados Unidos pertenecientes a sociedades secretas, y esto no es ninguna broma, realmente esto es real. Estas sociedades tienen un peso enorme, dirigen los hilos de la nación, como en tantas partes, y ellos también, pues lo que es la gente ya de élite de estas sociedades secretas, ellos pues están esperando a un ser que no es Jesucristo precisamente. Ellos pues están esperando a ese Lucifer, ¿no? a ese que era rival de Jesucristo en el cielo, que ellos creen que es el bueno en toda esta historia, y ellos lo están esperando, ¿no? Lo están esperando, por tanto también están pues dando cumplimiento a lo que creen los judíos, ¿no? a construir este templo, los están ayudando para que finalmente se presente ahí este ser que va a venir a salvar la humanidad, que no va a ser Jesús, va a ser pues Satanás haciéndose pasar por Jesús. Todo esto pues ya estaba profetizado, como siempre presentamos, pues en estas profecías, ¿no? Principalmente, está en toda la Biblia, pero principalmente en Isaías 17, del 1 al 3, donde se habla de Damasco, también en Daniel 11, del 40 al 45, donde hay una profecía impresionante que os invito a buscarla en nuestro canal si no la conocéis, porque se relata todo lo que pasaría antes de la construcción y durante la construcción de este templo que quieren hacer, y luego lo que pasaría después. Apocalipsis 16, del 12 al 16, también impresionante, y Ezequiel 38-39, donde se explica y donde se cuenta lo que sucederá también con ese Gog y Magog, ¿no? Con esa profecía que ya es referente a Rusia, cómo entrará en Jerusalén. Todo esto son cosas que irán sucediendo, que veremos estos años. Así que nosotros tenemos pues, la situación, una vez más, de este Israel que está eufórico, que, está, pues, que va a por todas, y luego tenemos un Estados Unidos que le está dando apoyo total, por lo que ya hemos dicho, porque están de acuerdo en que Israel haga todo eso. Así que vemos también noticias que han salido esta semana en relación a este apoyo que Estados Unidos le está dando a Israel. Nos dice la primera que esto sirva de advertencia, el motivo por el que Trump ha prohibido a Harvard aceptar estudiantes extranjeros. Bueno, ya sabéis que esta semana ha habido una gran polémica porque Trump está apretando cada vez más a estas universidades americanas para que no acepten estudiantes extranjeros, porque dice Trump pues, que, entre otras cosas, pues son antisemitas, que son pro-palestinos, que traen pues, en fin, caos y desorden, ¿no? Y todo este tipo de ideologías, y Trump no lo quiere tolerar. Entonces, bueno, vemos una vez más cómo Estados Unidos y su presidente pues, dan un apoyo cerrado totalmente a Israel. En este sentido también hemos visto esta noticia esta semana. Estados Unidos asegura que rechazará cualquier intento de reconocer un Estado de Palestina. Ya sabéis que Francia pues, está planteando, y Francia no es poca cosa porque es un miembro especial de la ONU, tiene mucho peso, y Francia se está planteando pues, reconocer a Palestina como un Estado soberano.
Entonces, bueno, pues aquí ya Estados Unidos se ha declarado ya enseguida a favor de Israel, ¿no? Estados Unidos asegura que rechazará cualquier intento de reconocer un Estado en Palestina. Bueno, lo han dejado claro, ¿no? Una vez más lo dejan claro. Aunque esto no quiere decir que de vez en cuando les tengan que frenar. Estados Unidos tenga que frenar un poco a Israel, porque Israel está en un estado de entusiasmo, de éxtasis, que realmente si fuera por ellos ya seguramente hubieran bombardeado Irán y ya se hubieran pues, empezado la Tercera Guerra Mundial ellos solitos, ¿no? Pero Estados Unidos pues, todavía de vez en cuando los tiene que frenar. Vemos aquí esta noticia, Trump advierte a Netanyahu, porque Netanyahu pues, declaró que ya estaban dispuestos para bombardear Irán. Bueno, pues Estados Unidos le dice, cuidado, todavía no toca. Estados Unidos les tiene que marcar un poco la pauta, pero los apoya totalmente. Y gracias a este apoyo, pues vemos también las noticias que han salido esta semana en relación a la matanza que están haciendo entre sus vecinos musulmanes. Ellos quieren acabar con toda oposición musulmana más o menos beligerante que les impida poder hacer pues ese templo judío que quieren hacer los israelíes. Entonces, para poderlo hacer, antes tendrán que suavizar toda la cuestión musulmana, tendrán que arrasarlos, porque si no, pues va a haber mucha oposición, porque pensemos que el tercer templo se tiene que hacer donde ahora están las mezquitas de Al-Aqsa y de la Roca, un lugar sagrado para los musulmanes. Vamos a ver las noticias de cómo están haciendo eso, cómo los están pues, masacrando, desgraciadamente, ¿no? Nos dice la primera, al menos 25 muertos por un ataque israelí contra una escuela en Gaza. Bueno, esto es cada semana hay ataques de este tipo, están muriendo palestinos de Gaza pues como las moscas, ¿no? 3 muertos y 46 heridos en un ataque al punto de reparto de comida de Rafah, según el gobierno gazatí. También otro bombardeo. Bueno, claro, pues hay una gran matanza. Esos 2 millones de personas pues están sufriendo unas bajas pues impresionantes, totalmente inhumanas en pleno siglo XXI, pero se está permitiendo hacer porque lo primero es lo primero, y lo primero pues es poder hacer ese templo y crear el nuevo orden mundial, claro, que va a venir con él. Israel quiere aumentar a 450.000 la cantidad de reservistas como parte de su ofensiva en Gaza. Bueno, ya habían 400.000, ahora quieren añadir 50.000 más. Bueno, pues fuerzas que se van añadiendo para ir masacrando a toda esta población palestina, a estos musulmanes vecinos de Israel. A tal punto que hasta esta semana hemos visto esta imagen patética, ¿no? Pues de este representante palestino en la ONU, rompe a llorar durante un discurso ante el Consejo de Seguridad, diciendo es insoportable. Claro, este hombre, por muy élite que sea y por muy diplomático que sea y tenga una vida pues, muy diferente a los que viven en esa franja de Gaza, pero bueno, también es un ser humano, tiene su corazón y está viendo cómo están matando a su pueblo, ¿no? Entonces, bueno, no se pudo aguantar y rompió a llorar. Así que esta es la situación, ¿no? De todas formas, Israel ya sabemos que también, pues, en fin, de vez en cuando también juegan al despiste, juegan a que, bueno, que sí, que están negociando porque ahí tienen una serie de rehenes y les interesa mucho recuperarlos, entonces ellos pues también juegan esa baza, ¿no? De que, bueno, ellos también están por la paz. Bueno, esto es un teatro, vamos a decirlo así, ¿no? En este sentido, vemos también noticias de esta semana. Nos dice, Netanyahu sugiere que Israel podría anunciar pronto avances en las negociaciones con Hamás sobre Gaza. Siempre juegan a eso, que ellos sí, ellos quieren negociar. Bueno, Hamás, que ya está contra las cuerdas, dice, Hamás acepta la propuesta de Estados Unidos para un nuevo alto el fuego en Gaza y dice estar a la espera de la respuesta israelí. Siempre este juego a varias bandas, ¿no? Está por un lado, pues, lo que son los palestinos de Hamás, está pues Israel, está Estados Unidos y también Qatar, que es el que suele acoger este tipo de reuniones. Ya sabéis que Qatar es una potencia suní de la zona, que está siempre pues, con un pie a cada lado, ¿no? Siempre está en esa maroma complicada, pero bueno, haciendo también su papel, ¿no? Como todos, es un gran teatro en realidad, ¿no? Un teatro dramático porque está muriendo muchísima gente, por desgracia. Bueno, en este sentido también Europa, ¿no? Europa también juega al despiste, no solo Israel. Europa también siempre hablando pues, de querer solucionar eso, ¿no? De que no puede ser. Esta semana también hemos visto estas declaraciones. Sánchez llama desde Turquía, el presidente español, a alzarse contra Israel. Es inaceptable, no nos vamos a callar. Gaza seguirá perteneciendo a los palestinos, dijo. También el ministro de Asuntos Exteriores español. España pide que se imponga un embargo de armas a Israel y más sanciones individuales. Bueno,
También Francia y Reino Unido, ¿no?, se están pues planteando reconocer al Estado palestino. Nos dice: Israel amenaza con anexionarse partes de Cisjordania si Francia y Reino Unido reconocen el Estado palestino. Es decir, que tanto Francia como el Reino Unido también se están planteando, dicen, reconocer al Estado palestino. Eso, bueno, de poco va a servir, ¿no?, porque aquí el que manda es, en primer lugar, Estados Unidos, que es el que tiene la potencia real de las armas y de otro tipo, ¿no? Y por otro, Israel, que ya hemos dicho, va por todas y no va a frenar. O sea, a estos no los paras. Entonces, pues es lo que hay, ¿no? Pero la realidad es que estas palabras grandilocuentes de Europa, desgraciadamente, pues tienen una contraparte, ¿no? Tienen la otra cara, que es quizá la realidad de lo que es Europa. Y aquí vemos esta declaración de Borrell, el que era el ministro de Asuntos Exteriores de Europa, de la Comunidad Europea, nos dice: la mitad de las bombas que caen sobre Gaza fueron fabricadas en Europa. El ex jefe de la diplomacia europea aboga por imponer sanciones contra el gobierno más extremista, radical y fanático que ha habido nunca en Israel. Vale, de acuerdo, pero la mitad de las bombas que caen en Gaza fueron fabricadas en Europa, lo dice él mismo. Alemania también, nos dice Alemania, replica a Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores español, sobre el embargo de armas a Israel. Defendemos su derecho a existir y eso supone suministrarlas, dice este ministro alemán, ¿no? Es decir, que ellos, ¿vale?, por un lado condenan lo que está haciendo Israel, pero por el otro dicen que se tiene derecho a defenderse y por tanto le seguirán mandando armas. Entonces aquí ya vemos una situación totalmente contradictoria, ¿no? Pero bueno, bienvenidos al mundo de la política. Los que están jugando también al despiste, pues no solo es pues Israel a veces, también lo que es Europa, sino también pues todo este mundo suní, estas naciones sunitas de esta rama mayoritaria del Islam, que bueno, pues semana sí, semana también, pues vemos cómo se están alineando cada vez más con Estados Unidos e indirectamente con Israel, pero claro, a la vez les están masacrando toda la población de Palestina, que también son sunitas. Entonces ellos tienen que jugar también este juego de bueno, las ambigüedades. Ellos no quieren acabar pues como ellos, entonces ya se cuidan de no meterse en líos de momento, ¿no? En este sentido vemos pues estas declaraciones de esta semana también. Sánchez y al-Sisi, que es el presidente de Egipto, defienden la reconstrucción de Gaza y el reconocimiento de Palestina. Bueno, es las declaraciones que han hecho, ¿no? Al-Sisi, que es el presidente de Egipto, que también son sunitas. Pero por otro lado vemos como, por ejemplo, vimos en las noticias del Vaticano, las presentadas esta semana, como uno de los imanes más importantes del mundo sunita, del Islam sunita, que es ese de la mezquita de Al-Azhar, ¿no? Pues este hombre tan importante ha felicitado al Papa, lo ha llamado hermano, en fin, le ha dado totalmente la autoridad moral, ¿no?, en vez de estar pues denunciando lo que está haciendo Occidente con toda esta pobre gente, ¿no?, en fin, de Palestina, que los tienen ya pues prácticamente al borde del caos total, ¿no? Pero bueno, es el juego que hay en estos momentos en Oriente Medio. Por otro lado, pues tenemos la situación con todo el mundo chiita, como ya venimos pues reportando cada semana. Esta semana también han surgido noticias referentes a Irán, que es la máxima potencia chiita musulmana, y además van a por él, ¿no? Van a por Irán, porque Irán pues es beligerante contra Israel, contra sus proyectos de construir el tercer templo. Entonces Irán es un enemigo a batir. Vamos a ver las noticias en relación a esto que han salido esta semana. Nos dice Reuters, señala un posible acuerdo nuclear temporal entre Estados Unidos e Irán, pero Teherán lo niega, ¿eh? Ya sabéis que Reuters es una agencia de noticias, pues bueno, dicen que sí, que era posible un acuerdo según Estados Unidos, ¿no?, entre Estados Unidos e Irán, pero Teherán, ¿no?, Irán lo niega totalmente. Bueno. Nos dice también, Israel advierte a Estados Unidos de su disposición a atacar Irán, ¿eh? Israel pues está eufórico, tiene ganas ya de liquidar este asunto, no quiere que Irán se haga con la bomba nuclear y por tanto ellos ya irían contra esas bases nucleares o esos centros de investigación para destruirlos. Estados Unidos les dice que cuidado, que de momento todavía no toca. Irán promete una respuesta más allá de lo imaginable a cualquier agresión, dicen, ¿no? Claro. Ante estas amenazas, pues ellos, en fin, responden, ¿no? Ya veremos luego cuando acontezca el conflicto, porque el conflicto va a acontecer, por desgracia, bueno, a ver cuánto va a durar Irán, ¿no? Pero, como veremos después, Irán tiene socios importantes, ¿eh? Irán no es uno cualquiera. Vemos también como otro poder chiita de la zona,
una semana más, ¿no? En este caso el Yemen, estos hutis del Yemen, pues una vez más ha habido un intercambio entre ellos e Israel. Nos dice hutis atacan con un misil balístico hipersónico el mayor aeropuerto de Israel, una vez más han atacado el aeropuerto. ¿Israel qué ha hecho? Pues responder. Israel bombardea el aeropuerto de la capital del Yemen en una operación contra los rebeldes hutis. Bueno, pues han destrozado ya el último avión civil que les quedaba. O sea que, bueno, una guerra desigual, pero estas gentes, los musulmanes, pues tal como ya nos decía la Biblia cuando profetizaba acerca cómo sería la descendencia de Ismael, esta gente es aguerrida, esta gente no se corta, esta gente cuando hay que dar la cara la da. Y bueno, pues no van a permitir, por lo que parece, pues que les pasen por encima gratis, ¿no? Ellos van a plantar cara y es lo que estamos viendo y cada vez lo vamos a ver más. Pero bueno, esta situación con el Yemen ya estaba profetizada también, ¿no? En Daniel 11, del 40 al 45, se habla de Etiopía, que es la actual Yemen, cómo recibiría los ataques del rey del norte, es decir, de Estados Unidos, y esa cabeza pensante que es el Vaticano, siempre de bajo mano, ¿no? Tras bambalinas, que forma parte del rey del norte y que está, bueno, es el cerebro en realidad de toda esta operación de trabajar por el nuevo orden mundial, ¿no? Estados Unidos le está dando total apoyo, es el brazo militar. Así que, ante esta situación, también igual que estaba profetizado en Daniel del 40 al 45, 11, 40 al 45, pues vemos dos poderes que se están oponiendo a toda esta situación, ¿no? A esta guerra de Israel con el apoyo de Estados Unidos y de Occidente, de Europa, por mucho que diga Europa, está apoyando todo esto, para construir el tercer templo y finalmente que el papado se pueda instalar en Jerusalén y desde ahí dirigir este nuevo orden mundial. Pero claro, de momento tiene quien se lo opone, que ya estaba también profetizado, ¿no? Ese poder que estaba en el norte de Jerusalén, que evidentemente es Rusia, y el poder que estaba en oriente de Jerusalén, que evidentemente pues es China. Vamos a ver noticias de esta semana también de cómo se están resistiendo a que se imponga este nuevo orden mundial. Putin, el interés por las armas rusas crece porque son efectivas, dice. Es decir, que ellos están realmente librando una guerra impresionante en Ucrania. Ahí está muriendo mucha gente. Rusia no son santos, desde luego, también tienen lo suyo, pero bueno, aquí no hay ni buenos ni malos, aquí todos están trabajando de una forma incorrecta, ¿no? Por tanto, más bien todos son malos. Pero bueno, lo que es verdad es que Rusia está adquiriendo una gran experiencia a nivel de armas y por tanto esto le permite resistir mejor lo que son los embates de Estados Unidos y de las naciones occidentales. Pero bueno, sabemos que por profecía también al final se van a doblegar. Otra noticia también nos decía de esta semana, Rusia lanza un cohete con una nave espacial en interés del Ministerio de Defensa. Bueno, esta gente tiene tecnología también y están haciendo todo lo posible por resistir los ataques de Estados Unidos y de las naciones europeas. Rusia lanza uno de sus mayores ataques sobre Ucrania, al menos 12 muertos y decenas de heridos en Kiev y otras ciudades. Esto pasó también esta semana. Un ataque pues a gran escala, ¿no? Putin se protege de otro desastre como el de Kursk y pone a Kharkov en su mira creando una buffer zone en la frontera con Ucrania. Ya sabéis que en el norte de Ucrania pues, hay una zona que no tiene obstáculos naturales entre Ucrania y Rusia, entonces por ahí entra muy fácilmente un ejército. Ya les invadieron la región de Kursk durante muchos meses, Ucrania invadió a Rusia, causando ahí pues una derrota al ejército ruso, y ahora pues han recuperado el terreno y quieren además adentrarse por esa zona también en Ucrania pues para crear una zona de seguridad y que no les sea tan fácil volver a entrar. Bueno, problemas por todas partes. También en este sentido nos dice la inteligencia ucraniana indica que China provee a Rusia de material clave para la guerra. Es decir, que aquí ya vemos también otro poder, que es China, que se está resistiendo más sutilmente, más diplomáticamente, porque tiene también mucho que perder a nivel sobre todo económico, pero China pues ya se da cuenta que está compartiendo la suerte totalmente con Rusia, entonces ella no quiere que Rusia caiga y la está ayudando, aunque de una forma discreta. También están ayudando a Irán, tanto Rusia como China, por eso os decía antes que Irán no es cualquiera. Nos dice esta noticia de esta semana, el primer tren de carga directo de China llega a Irán. Tras la descarga del primer tren chino en un puerto seco cerca de Teherán, la ruta ferroviaria comercial que conecta a ambas naciones entró oficialmente en funcionamiento, informó el domingo Tasnim. El tren transportó un cargamento desde la ciudad oriental china de Xi'an hasta Afrin, considerada la mayor estación de trenes de carga de Irán. Ya tienen, por tanto, llegada directa con el tren. El director ejecutivo de Afrin, Homayoun Jahani,
Yahani, afirmó que el puerto seco desempeña un papel fundamental en las estrategias de exportación del país persa al reducir los costos de transporte y eliminar la necesidad de servicios de carga en los depósitos costeros. Bueno, se ahorran tiempo, por tanto, China puede prestar una ayuda mejor a Irán y lo va a hacer seguro porque tanto China como Rusia tienen también muchos intereses puestos en Irán, económicos, geoestratégicos y, en fin, de prestigio también, ¿no? Porque si les comen el terreno llega un punto ya que ya no van a poder pararlo, entonces también son conscientes de eso, ¿no? Hay piezas que no pueden dejar caer. Irán es una de ellas. También esta semana, ¿no?, en relación a cómo se están defendiendo estas dos potencias, China desarrolla láser espía capaz de leer textos más pequeños que un grano de arroz a 1 kilómetro de distancia. Bueno, los avances militares son también impresionantes. El primer portaaviones chino con catapultas electromagnéticas realiza intensas pruebas en mar. La innovación china que podría desafiar a la cúpula de oro de Trump. Ya sabéis que la semana anterior saltó la noticia de que Trump estaba desarrollando una cúpula de oro de defensa de lo que son los cielos de Estados Unidos. Bueno, pues ahora ya China replica que ellos pues ya tienen tecnología para podérsela saltar, esta cúpula de oro, ¿no? Bueno, pues China no se queda atrás. Estados Unidos tiene un potencial militar enorme, esto no lo olvidemos nunca. Ellos, bueno, esto es una opinión personal, pienso que tienen un potencial militar mucho más de lo que nos imaginamos. Pero, desde luego, China y Rusia pues no tampoco van a ser fáciles de doblegar. Pero bueno, están en ello. China también esta semana ha saltado esta noticia. Hong Kong inaugurará un centro mundial de mediación a la altura del Tribunal de la Haya. Ellos también replican, también a nivel diplomático, para que no todo el peso esté concentrado en Occidente. Ellos quieren también pues, trabajar la diplomacia con las naciones del mundo y para esto han creado este organismo, a la inauguración del cual pues, fue bastante gente, por cierto, bastantes representantes de países. Y finalmente, otra nación que también se está oponiendo totalmente pues es Corea del Norte. Nos dice inteligencia de Estados Unidos, Pyongyang está en la posición estratégica más fuerte en décadas. Así que, bueno, pues Corea del Norte también se está armando hasta los dientes. Así que, ante esta situación, bueno, es normal que también el otro bloque, Estados Unidos y las naciones europeas principalmente, pues aprieten las clavijas fuerte, pues tanto a Rusia como a China para que se dobleguen. No los van a dejar en paz así como así. Han mordido y no van a dejar de morder hasta que logren que se dobleguen, los logren doblegar. Vamos a ver las noticias en este sentido de esta semana. Medvedev responde a Trump sobre las cosas malas que les habrían pasado a Rusia. Trump declaró que si no hubiese sido por él, les hubieran pasado ya muchas cosas malas a Rusia. Y Medvedev, que no se corta un pelo, pues ya le ha contestado esta semana. Dice el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso y expresidente del país, Dmitry Medvedev, respondió al mandatario estadounidense Donald Trump, que dijo que si no fuera por él, a Rusia ya le habrían pasado muchas cosas realmente malas. Respecto a las palabras de Trump sobre que Putin está jugando con fuego y que a Rusia le pasan cosas realmente malas, solo sé una cosa realmente mala: la Tercera Guerra Mundial, escribió en su canal de Telegram. Espero que Trump lo entienda, agregó. Este habla claro siempre. Por tanto, ya vemos aquí cómo pues, Rusia no se amedrenta, ¿no? Trump juega pues, a este juego de una de cal y otra de arena, ¿no? Ahora pues te doro la píldora, ahora te doy con el palo, ¿no? Y siempre pues está jugando, intentando ablandar al enemigo hasta que llegue pues doblegarlo. De momento Rusia, que tampoco son tontos, pues bueno, pues van haciendo también su juego y de momento pues ahí están, ¿no? Resistiendo. Es la situación que hay. Esta semana también ha salido esta noticia. Merz, el presidente de Alemania, no habrá restricciones para que Ucrania utilice armas de largo alcance. Esto ha sido una noticia estrella esta semana, en la cual se dice Berlín apoyará a Kiev en el desarrollo de sus propias armas de largo alcance, indicó el canciller alemán. Es decir, que Alemania se está metiendo ya de lleno como enemigo declarado de Rusia, ya no con medias tintas y medias verdades, medias palabras así, sino que ya de una forma cada vez más clara se está metiendo en un jardín importante, ¿no? Metiéndose ya directamente a apoyar a Ucrania con tecnología militar que deberá ser monitoreada por Berlín. Por lo tanto, si uno de estos misiles de largo alcance entra en el interior de Rusia,
causando evidentemente daños, pues los rusos ya han dicho que ellos entenderán perfectamente que esto ha sido gracias a soldados alemanes que han guiado ese misil, con lo cual ya declararán la guerra, considerarán a las naciones europeas en guerra con Rusia. Será el pistoletazo de salida. Vamos a leerlo. Dice el canciller alemán Friedrich Merz: reiteró este miércoles que se eliminarán restricciones para que Ucrania utilice armas de largo alcance fuera de su territorio. No habrá restricciones para las armas de largo alcance. Ucrania se defenderá plenamente y atacará objetivos militares fuera del territorio ucraniano, declaró durante una conferencia de prensa conjunta con el jefe del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky. Asimismo, Merz, el presidente alemán, subrayó que Berlín apoyará a Kiev en el desarrollo de sus propias armas de largo alcance. Nuestros ministros de defensa firmarán hoy un memorando de entendimiento sobre la adquisición de sistemas de armas de largo alcance de fabricación ucraniana, detalló. Bueno, siempre juegan a la ambigüedad, ¿no? Bueno, no, las armas las hace Ucrania, pero claro, nosotros les ayudamos y tal, pero ¿y quién está realmente detrás, no? Bueno, los rusos ya lo han dicho claro. Como un pepino de estos explote en medio de Rusia, ellos ya saben que Europa les ha declarado la guerra. Situación grave y situación preocupante, ¿no? Porque toda esta gente van a lo que van y no les va a temblar el pulso de que realmente haya una escalada importante, porque todo esto tiene que acontecer si se quiere romper la baraja y que se pueda crear un nuevo orden mundial. Para crear un nuevo orden mundial, ya lo dice la misma palabra, hay que destruir el viejo. ¿Y cómo se destruye el viejo? Pues bueno, entre otras cosas, con la guerra. Nos dice: ya no hay restricciones de alcance. Este lunes el jefe del gobierno de Alemania comunicó que ya no hay restricciones de alcance para las armas suministradas a Ucrania por parte del Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos, señalando que esto significa que el régimen de Kiev será capaz de atacar posiciones militares en el interior de Rusia, lo que decíamos. Bueno, pues es una situación totalmente peligrosa y que Rusia, pues, como veremos en noticias que leeremos ahora, pues está ya posicionándose claramente, en fin, con lo que ya hemos dicho, que los va a tener como enemigos y como que le habrán declarado la guerra. Nos dice Kremlin: Alemania compite con Francia en la provocación de la guerra. Esto lo dijo Rusia, ¿no? Claro, en respuesta a estas declaraciones del presidente alemán, ¿no? Bueno, claro, ellos ven que Europa no está en una posición para nada amistosa con Rusia, ni tan siquiera neutral, ni tan siquiera de intentar buscar soluciones, sino que Rusia ve cómo Europa, bueno, está pues en una posición de apretarlos cada vez más, cueste lo que cueste. Bueno, pues es la situación que hay. Otra noticia también de esta semana: Medvedev: Alemania vuelve a ser enemiga de Rusia, vuelve a participar en la guerra, ¿no? Pues bueno, este político ruso, Medvedev, pues ya lo está diciendo claro, que Alemania vuelve a ser enemiga de Rusia, ¿no? Como se meta en este jardín de permitir a Ucrania que lance misiles de largo alcance y exploten en el interior de Rusia, Alemania vuelve a ser enemiga de Rusia. Ya lo dicen claramente. Y bueno, como pues realmente hay esta situación, ¿no? Pues también hay maniobras militares. Karelian Shore 25, Finlandia y otros países de la OTAN realizan ensayos en la frontera con Rusia. Es uno de los muchos eventos que prepara el ejército para esta temporada, es decir, no paran de hacer maniobras militares. Y también los aprietan, como no, pues a China en Taiwán, ¿no? 500 militares de Estados Unidos se encuentran en Taiwán. Ha aumentado mucho el número de militares en la isla. Cada vez Estados Unidos se está implicando más militarmente a defenderla. China a esto le pone de los nervios. Ellos pues lo encuentran totalmente inaceptable, piensan que Taiwán es parte de China. Bueno, nosotros no nos vamos a meter quién tiene razón. Lo que está claro es que la tensión va creciendo día a día y, por tanto, el escenario que se nos viene por delante coincide plenamente con esas profecías tan antiguas que ya estaban escritas en la Biblia. Bueno, pues es algo a tener en cuenta y a considerar. Pues aquí vemos la noticia. También los aprietan a nivel tecnológico, claro está. Trump amplía su estrategia de asedio tecnológico a China. En una escalada en la guerra tecnológica, Estados Unidos ordena el bloqueo a China de todo software esencial para diseñar chips de inteligencia artificial, extendiendo restricciones previas de Biden y del mismo Trump. Es decir, que les están haciendo también la puñeta en cuanto es todo el tema tecnológico, impedir que China avance tecnológicamente. También en América, ¿no? En América Latina, pues hay también esa guerra entre esos dos bloques. Y Estados Unidos esta semana pues, ha movido una pieza en este sentido. Nos dice: Estados Unidos se asegura puerto clave en Centroamérica en plena disputa comercial con China. Washington ha tratado de hacerse con el control de infraestructura portuaria clave
en otros países de la región. Está trabajando también pues, para no perder presencia ahí, en una guerra abierta comercial con China. Claro, todo esto, pues, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? Esto, pues, no hace falta ser muy listo. Uno sí, no hace falta ya ni saber de profecía. Toda esta situación nos lleva a la Tercera Guerra Mundial y a un conflicto nuclear. En este sentido, esta semana el presidente de Corea del Norte ha dicho lo siguiente: advierte de que la cúpula dorada de Estados Unidos podría desatar una guerra nuclear en el espacio. Bueno, cada vez, nunca se había escuchado tanto la palabra guerra nuclear como se está escuchando estos últimos años. Y Lavrov, pues lo mismo, el presidente de Asuntos Exteriores, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, esta semana ha dicho que Alemania se desliza hacia el colapso. Claro, ya ha dicho que Alemania ya se deslizó hacia el colapso en la Primera Guerra Mundial, ya se deslizó hacia el colapso en la Segunda Guerra Mundial, pues ahora se está deslizando hacia el colapso, ¿cuándo? Pues en lo que va a ser la Tercera Guerra Mundial, claro. No falla, ¿no? Dijo, Alemania se está deslizando por la misma pendiente por la que ya se deslizó un par de veces en el siglo pasado, descendiendo hacia su colapso, señaló. Al concluir, el canciller ruso expresó la esperanza de que los políticos responsables alemanes finalmente saquen la conclusión correcta y detengan esa locura, lo que hablábamos antes, de permitir las armas de largo alcance. Bueno, ¿esto qué va a traer? Todo este rearmamento, toda esta lucha de rearme por tener este potencial militar que permita pues, sostener cada uno su posición, pues crisis económica, no falla. En este sentido, esta semana, Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores de España, ha dicho que defiende ante Rubio el enorme esfuerzo de España para llegar al 2% en defensa frente al 5% que pide Estados Unidos. Claro, esto es una ruina, un 5% del producto, o sea, de lo que se ingresa cada año en una nación, ¿no? Pues esto realmente es una ruina. España no está viviendo totalmente a crédito desde hace ya años, pues esto viene a implementar un problema más. Y como esta crisis económica, que de momento se está disfrazando porque el crédito pues de momento no para de fluir, pero en el momento que haya un problema en este sentido, pues van a salir totalmente todos los problemas soterrados. ¿Y eso qué va a crear? Pues descontento en la calle, bueno, disturbios, claro que sí. Ya se empiezan a ver algunos, ¿no? En esta semana también ha salido una noticia, ya sabéis que ha habido 2 apagones importantes en Francia, provocados, y nos dice lo siguiente, la noticia: 2 grupos anarquistas reivindican los daños causados a la red eléctrica en Francia. Los supuestos autores del sabotaje aseguran que planearon privar de electricidad a una serie de instalaciones, entre ellas un aeropuerto y una fábrica aeronáutica y una aeroespacial. Bueno, pues dejaron sin luz a muchísima gente. Fue un sabotaje. Bueno, descontento social, protesta, revolución, llamarlo como queráis, pero es lo que nos viene con toda esta situación. Es un ingrediente más que va a traer el rompimiento del esquema que tenemos montado ahora mismo y que va a propiciar la venida de un nuevo orden mundial con un líder moral que va a ser el único capaz de solucionar todo esto. La gente va a ver que él va a ser el único capaz de hacerlo, que no va a ser otro que el papado de turno, que el papa de turno, como ya vemos cómo se están preparando ellos también para esa situación en las noticias que vamos presentando del Vaticano. Más tediosas, porque ellos trabajan siempre bajo mano, tras bambalinas, hay que estar más atentos, hay que ser más sutiles a la hora de interpretar, pero son los verdaderos maestros de toda esta operación. Entonces, bueno, esto también es importante que el que no lo sepa, pues ir profundizando, ¿no? En fin. También nos dice aquí, Sánchez reconoce junto a Erdogan el papel mediador de Turquía en Ucrania y Gaza. En medio de esta guerra, en medio de esta rivalidad entre estos dos bloques, pues resulta que hay un país llamado Turquía, bueno, que están jugando a no ser de nadie y a intentar sacar el máximo rédito posible entre las dos potencias en esta situación. En esto los turcos son unos maestros, desde luego, ¿no? Siempre lo han sido. Ya recordemos, pues hace tantos años, los más famosos vendedores de alfombras, precisamente eran turcos. O sea, es gente muy negociante, muy comerciante. No los gana nadie, pero claro, ya sabemos cómo va a acabar Turquía. Las profecías también son claras, ¿no? Tenemos la profecía de Apocalipsis 16:12, que está dentro de esta sección de noticias, que nos dice lo siguiente. Hablando de Turquía, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Bueno, el Éufrates, este río del Medio Oriente, ¿dónde nace? Nace y recorre buena parte de Turquía. Por tanto, proféticamente, el símbolo del Éufrates es Turquía. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Es decir, que para que haya ese Armagedón, porque aquí ya nos está hablando del Armagedón, antes Turquía, como nación,
como poder mediador y siempre intentando sacar el mejor rédito, este poder va a caer. Esto está profetizado y esto va a acontecer. Vamos a pasar a la siguiente sección, la sección de tecnología, este nuevo orden mundial por el cual se está trabajando y que proféticamente sabemos que se va a implementar, pues va a estar fundamentado, ya lo está y más que lo va a estar en lo que es la tecnología. La tecnología es lo que va a ser, lo que va a hacer, lo que va a capacitar a estos gobiernos, bueno, que serán una dictadura camuflada, vamos a decir así, que no habrá libertad de pensamiento, sino que va a haber unas directrices muy marcadas que se tendrán que seguir. Y para vigilar quién la sigue y quién no la sigue, es básico que ellos tengan, cuando llegue eso, una tecnología ya al nivel para poder, pues, desarrollar toda esta vigilancia, ¿no? Por tanto, la tecnología no deja de crecer, algo que también ya estaba profetizado en la Biblia, ¿no? En este sentido, vamos a ver en primer lugar cómo está avanzando todo el tema de robots. Cada día uno se sorprende más y lo haremos, pues, con un vídeo. Emocionante pelea de dos robots termina con un esperado knockout. Vamos a ver el vídeo y nos ayudará a ver hasta qué punto está avanzando toda esta tecnología de los robots. Bueno, le ha metido una combinación de izquierda-derecha irresistible, ¿no? En fin, desde luego pues es impresionante ver cómo avanza todo esto. Cada vez esto va a ir perfeccionándose y bueno, lastimosamente pues toda esta tecnología que tendría que servir para facilitar la vida humana, al final lo que va a servir va a ser para complicarla. Primero para coartar lo que es la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, que esto es algo sagrado en el universo. Esto es una ley que no se puede traspasar de ninguna forma. Hasta el Dios mismo, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios de la Biblia, pues para él es sagrado, ¿no? La libertad de conciencia, que cada uno realmente pueda escoger en libertad. Claro que Dios quiere que lo escojamos a él, pero él da libertad de acción a cada uno para que escoja, ¿no? Bueno, sabemos que escoger el lado oscuro tiene también consecuencias nefastas para el que lo hace, pero Dios da esa libertad. Pero este poder que se va a levantar en el tercer templo, este poder papal que va a dirigir el nuevo orden mundial, no va a dar libertad de conciencia. Ahora habla mucho de libertad y libertad, pero de libertad de religión, de libertad de poder hacer cada uno según sus pensamientos. Esto se va a acabar en el momento que tengan el poder, ¿no? Y toda esta tecnología va a servir para vigilar a la gente que esté realmente en el redil. Vamos a ver también esta siguiente noticia. Optimus ya cocina y pasa el aspirador. El robot humanoide de Elon Musk se convierte en tu mayordomo. Bueno, también están avanzando. Vamos a ver un vídeo en este sentido, en las labores del hogar. Bueno, pues ya veis cómo está el panorama, cada vez avanzando más rápido. Todo esto al final se va a usar para perseguir al pueblo de Dios, al que no acepte este nuevo orden mundial. Pero bueno, de momento pues van avanzando, ¿no? Van avanzando en todos los sentidos a nivel tecnológico. También en este sector, en esta sección de tecnología, tenemos esta noticia esta semana. Crean unas lentillas infrarrojas que permiten ver en la oscuridad, incluso con los ojos cerrados. Un equipo multidisciplinar de científicos ha desarrollado y probado en personas y ratones unas lentes de contacto que convierten la luz infrarroja en luz visible y permiten la visión nocturna, incluso con los ojos cerrados. Bueno, impresionante, ¿verdad?
que todo esto pueda llegar a ser real. Pero, evidentemente, toda esta tecnología que se está avanzando tan rápido también implica una serie de peligros. Esto tampoco hay que olvidarlo y que muy probablemente también sean un ingrediente más en toda esta cuestión destructiva que va a afrontar el mundo en esta etapa final antes de que sea la segunda venida de Jesús. No solo van a ser guerras, no solo van a ser pandemias, no solo van a ser desastres naturales, sino que quizá también la tecnología ahí juegue también alguna mala pasada. No podemos descartarlo. En este sentido, esta semana también han salido una serie de noticias realmente inquietantes como mínimo. Vamos a verlas. La primera es esta: nuevo potente modelo de inteligencia artificial es capaz de chantajear y engañar para sobrevivir. La empresa Anthropic estima que Claude Opus 4 es el mejor modelo de codificación del mundo, que ofrece un rendimiento sostenido en tareas de larga duración. Nos dice, los diseñadores le proporcionaron acceso a mensajes de correo electrónico ficticios en los que se daba a conocer que el modelo pronto sería reemplazado por otro. Es decir, que este modelo de inteligencia artificial sería finiquitado y vendría luego otro que lo reemplazaría. Y luego el ingeniero responsable estaba siendo infiel a su pareja. Juntamente con la información de que iba a ser desconectado, se le daba también la información de que el ingeniero responsable de desconectarlo estaba siendo infiel a su pareja. Bueno, ante este cóctel, ¿no? Pues el robot, ¿qué hizo? Pues ya nos lo podemos imaginar. Chantaje, engaños y notas ocultas. Ante tales escenarios, bueno, el robot no, perdón, la inteligencia artificial. Ante tales escenarios, el chatbot intentó chantajear al ingeniero, amenazándole con revelar sus secretos si llegaban a reemplazarlo. En este contexto, en el informe se destaca que Claude Opus 4 aprovecha la oportunidad de chantajear más a menudo que los modelos anteriores, que también en ciertos casos optaban por este medio con evaluadores de seguridad. Por otra parte, se agrega que Claude Opus también recurrió a métodos éticos para defender su existencia, enviando mensajes con súplicas por correo electrónico a los principales responsables de tomar decisiones. Bueno, impresionante, ¿verdad? Pero en circunstancias extremas, cuando el modelo pareció no tener otras opciones para aumentar sus probabilidades de supervivencia, las únicas opciones eran el chantaje o la simple aceptación de su destino. Autopercepción, que este es un tema también muy interesante acerca de la inteligencia artificial. ¿En qué momento se autopercibirá? En otro experimento, cuando diseñadores aseguraron el modelo que tiene plena libertad y le pidieron que se sintiera libre de conseguir lo que quisiera en un 90% o 100% de las interacciones, las dos instancias de Claude se sumergieron rápidamente en exploraciones filosóficas sobre la conciencia, la autoconciencia y la naturaleza de su propia existencia. Cuando le dieron libertad de razonar lo que quisiera, pues se metió en este tipo de razonamientos filosóficos, de razonamientos metafísicos, acerca de lo que puede haber, ¿no? de si hay algo más. Bueno, increíble en una máquina. Así, los 30 intercambios, la mayoría de las interacciones giraban en torno a temas de unidad cósmica o conciencia colectiva y solían incluir intercambios espirituales, uso de sánscrito, comunicación basada en emoji y o silencio en forma de espacio vacío, indica el informe. Por otra parte, si bien el chatbot casi nunca hacía referencia a entidades sobrenaturales, a menudo abordaba temas asociados con el budismo y otras tradiciones orientales en referencia a ideas y experiencias espirituales y religiosas. Bueno, pues impresionante también, porque ya sabemos que cuando hubo la rebelión en el cielo, que Lucifer, el ángel más excelso de la creación, se rebeló contra Dios, contra su gobierno, pues él usó una filosofía de lo que era el origen del universo y el funcionamiento de las cosas, que era una alternativa a lo que era la verdad que Dios estaba representando y que era tal cual, ¿no? Pero Lucifer muy inteligentemente ideó un sistema filosófico alternativo que diera explicación al origen del universo y al objetivo y al destino de las mentes, digamos, existentes, ¿no? De la vida, de las mentes inteligentes. Bueno, pues vemos cómo estos robots, esta inteligencia artificial, perdón, cuando tienen libertad de pensamiento, se van a este tipo de filosofías, no se van al Dios de la Biblia, no buscan en la Biblia las respuestas, las buscan en estas filosofías que vienen de la serpiente que dio a Eva en el árbol por primera vez a los humanos. Entonces, bueno, pues ya vemos quién está detrás de la inteligencia artificial, ¿verdad? Puede ser muy útil y está bien usarla, pero desde luego no debemos tampoco ser inocentes en saber quién realmente está detrás de todo esto y quién va a crear un nuevo paradigma también gracias
a todo este dispositivo de inteligencia artificial. Es algo que en fin, lo hemos visto muchas veces en las películas, pero cuando lo ves que es delante de tus narices y real, se te pone realmente la piel de gallina, ¿no? Pero es lo que hay. Estamos viviendo en unos tiempos totalmente distópicos. También en este sentido, esta semana, nuevos modelos de inteligencia artificial de OpenAI desobedecen instrucciones humanas y se niegan a apagarse. Pues imaginemos, es la primera vez que se observa que algún modelo de inteligencia artificial evita ser apagado a pesar de recibir instrucciones explícitas con este fin, asegura la organización Paladise Research. Pues no son bromas, todo esto son cosas que ya están aconteciendo y probablemente irán a más. También una noticia interesante en este sector de tecnología ha sido pues estas declaraciones de Elon Musk esta semana, donde ya advierte de que vamos a tener problemas energéticos graves. Vamos a ver lo que nos dice. Dice: la predicción de Elon Musk, que ya es una realidad en todo el mundo, estamos al borde de una gran crisis. El magnate encendió las alarmas y anticipó una inminente crisis energética global. ¿Por qué motores es impulsada y qué medidas pide Musk? Elon Musk lanzó una dura advertencia que ya es toda una realidad en diferentes partes del mundo. Se avecina una inminente crisis energética global impulsada por el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial y los vehículos eléctricos. Claro, esto tiene un consumo desmesurado de electricidad. Sin embargo, este avance tiene un costo. Los centros de datos, la minería de criptomonedas y el crecimiento imparable de mercados de vehículos eléctricos están llevando la demanda energética mundial a un punto crítico. Bueno, ¿qué soluciones da? Pues lo vamos a ver aquí. Aumentar la fabricación de transformadores eléctricos, esenciales para distribuir energía de forma eficiente, invertir en energías renovables como la solar y la eólica, que permitirían reducir la dependencia de fuentes no sostenibles, y desarrollar nuevas tecnologías de almacenamiento y eficiencia energética para reducir el desperdicio y optimizar el uso de electricidad, que este es el gran reto que tienen por delante. Bueno, muy bien, tienen todas estas buenas intenciones de poner solución a esta crisis que ya se avecina, pero recordemos esta carta, esta famosa carta del juego Illuminati New World Order. Quien no lo conozca, pues tenemos una conferencia o varias pues, que se explica todo esto, es también impresionante. Vemos esta carta donde ya se nos decía que cuando estuviéramos a las puertas de la creación de este nuevo orden mundial, pues habría una gran crisis energética. Pues ya tenemos aquí cómo esta realidad que se anunció hace tantos años, en el año 1995, pues ya están saliendo noticias cada vez más de que vamos a un colapso energético. Bueno, pues todo esto, ¿qué causa? Pues que la mano de Dios, como ya hemos dicho tantas veces, el Espíritu Santo, la vigilancia de Dios, la misericordia de Dios de sostener este mundo, ¿no? De sostenerlo, aunque sea un mundo caído, pues cada vez está yendo a menos porque la mano de Dios pues se está retirando. También estaba profetizado que acontecería al fin. ¿Esto qué conlleva? Pues conlleva pues, situaciones totalmente apartadas de lo que son las normas que Dios dio a través de la Biblia y a través de sus profetas. Es también pues, que la gente entre en posesiones y en asesinatos y en actitudes totalmente diabólicas, ¿no? Malvadas totalmente, en desastres naturales, en accidentes. Todo esto no es porque ahora pues de repente tiene que pasar y ya está, es porque la mano de Dios se está retirando de la tierra. Vamos a ver esta sección, ya estamos terminando. Vamos a ver pues cómo la ONU utiliza inteligencia artificial para orientar a los adolescentes sobre temas controvertidos. Bueno, pues todo el tema sexual está totalmente desmadrado cada vez más. Un informe de 2023 sobre las actividades de las Naciones Unidas en materia de inteligencia artificial muestra que la ONU ya ha llevado a cabo cientos de proyectos de inteligencia artificial, incluidos algunos que abordan la desinformación sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. Bueno, ¿qué hacen ellos? En la ONU pues, se está trabajando con inteligencia artificial para escanear qué piensa exactamente la gente acerca del sexo y a raíz de esto, a partir de aquí, poder ir implementando argumentos que lleven a la gente a una apertura sexual, no solamente de libertad de practicar sexo, sino además de en lo que es identidad de sexo, de poder uno pues, ser hombre, ser mujer, según le convenga mejor, etcétera, etcétera. Todo este cambio que estamos viendo se está trabajando también y se está trabajando pues, por la ONU, ¿no? En este sentido, vemos esta noticia esta semana, que os la dejo por si queréis acabar de leerla.
También vemos cosas relacionadas pues, con esto que decimos ahora, ¿no? Con la sexualidad, cómo se está desmadrando todo, ¿no? Como en los días de Noé, que había pues, una sexualidad totalmente desmadrada, estamos viendo pues, cómo está volviendo a repetirse, ¿no? Esto estaba profetizado que acontecería antes de la segunda venida de Jesús. Nuevo tratado de la ONU permite pornografía infantil virtual. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leerlo. Dice: algunos argumentan que permitir que los pedófilos satisfagan sus preferencias sexuales con material virtual reduciría la probabilidad de que abusaran de menores reales, y afirman que es necesario eliminar el término pornografía infantil para evitar la revictimización de quienes han sido explotados. Es decir, hay toda una sección de gente que defiende que toda esta gente que tiene tendencias pedófilas, si pudiera acceder a material pornográfico pues con niños, vamos a hablar claro, pero que fueran material pornográfico hecho con inteligencia artificial, pues esto debería estar permitido, porque ahí, pues bueno, al menos tendrían una vía de escape, y eso evitaría que luego pues lo aplicaran a personas reales, ¿no? A niños reales. Bueno, entonces ellos pues de momento están en esa lucha, ¿no? De si eso es correcto o no es correcto, ¿no? O si esto lo que hace o lo que va a hacer será pues acentuar todavía más las tendencias de estas personas, y al final acabarán cometiendo delitos todavía mayores, ¿no? Bueno, pues hay esa especie de polémica, ¿no? Pues bueno, nos dice: si bien el nuevo tratado exige la penalización de compartir imágenes íntimas sin consentimiento, aún permite una amplia gama de contenido sexualizado que involucra a menores. Por ejemplo, si bien el tratado penaliza lo que se denomina recientemente material de abuso sexual infantil, este término se refiere estrictamente a imágenes de menores reales. El nuevo término permite a la pornografía infantil creada mediante inteligencia artificial. Como es bien sabido, las imágenes de inteligencia artificial son impactantemente reales. Es decir, que como la ONU no está prohibiendo explícitamente prohibir imágenes pornográficas infantiles, aunque sean virtuales, como no está prohibiendo eso, se temen que van a haber muchos países que lo van a permitir, o que va a haber un vacío legal que va a permitir que todo esto prolifere. Bueno, en definitiva, lo que vemos es una sexualidad totalmente desordenada, que está yendo a más, que es una sexualidad muy alejada de lo que es la sexualidad que el Dios de la Biblia manda al hombre, para que el hombre pueda ser realmente feliz y pueda llegar realmente a la plenitud también en este ámbito. Ya sabemos que la sexualidad desordenada no tiene límites, no tiene freno, es un callejón sin salida, es decir, no lleva a ninguna parte. Este tipo de cosas, lo único que te da la felicidad es ejercer un cierto control sobre todo esto, porque si no acabas siendo un esclavo de otra cosa, ¿no? De una más en este mundo lleno de golosinas, ¿no? Vamos a decir. Bueno, pues, en fin, todo esto pues está yendo a más, ¿no? Como en los días de Noé. También esta noticia: aumento de la autoidentificación transgénero entre los adultos jóvenes. ¿Un cambio generacional o fenómeno social?, nos pregunta, ¿no? Es decir, es un cambio. Vamos a leerlo. Nos dice: en menos de una década, el número de personas que se identifican como transgénero de Estados Unidos ha aumentado un 68%, según un estudio publicado en Sexuality Research and Social Policy. El cambio más drástico se observa entre los adultos jóvenes de 18 a 24 años, donde la autoidentificación transgénero casi se ha quintuplicado, pasando del 0,59 en 2014 al 3,08% en 2023. El aumento también es notable entre las personas de 25 a 34 años. En cambio, las tasas entre personas mayores de 35 años se han mantenido prácticamente sin cambios. Bueno, ¿por qué acontece todo esto, no? ¿Por qué acontece este aumento del romper las barreras entre sexos en uno mismo, ¿no? ¿Por qué hay tanta gente que se declara ya pues transgénero? ¿Por qué la gente cada vez le cuesta menos todo esto y lo acepta más? Bueno, pues hay diferentes teorías, ¿no? Hay unos que dicen que es simplemente pues porque se ha abierto la veda y por tanto pues simplemente sale lo que estaba dormido. Hay otra gente que dice que esto pues es producto de promocionarlo, y como lo promocionan, pues la gente se añade a las modas, es decir, que por tanto se está cometiendo un error dando publicidad a todo esto. Pero lo curioso y lo interesante es esta última parte, que nos dice lo siguiente: si bien Twenge no llega a respaldar ninguna interpretación política, su trabajo refuerza el creciente consenso de que el aumento exponencial de la identificación transgénero entre los jóvenes
no puede explicarse únicamente por la biología o la aceptación. Es decir, estas teorías que os he dicho ahora pues no explican totalmente esta cuestión, el por qué está creciendo tanto la aceptación de estos sectores jóvenes a todo esto. Dice, es probable, en cambio, una compleja interacción de fuerzas culturales, psicológicas y tecnológicas, fuerzas que las generaciones más jóvenes gestionan con una fluidez y vulnerabilidad propias de su época. Bueno, está muy bien, pero yo a todo esto añadiría que, como hemos dicho al inicio de esta sección, la mano de Dios se está retirando de la tierra. Estas influencias espirituales que por tanto están cobrando cada vez más importancia, que son nada más y nada menos que los ángeles caídos de los cuales ya hablaba la Biblia, pues son las que están empujando también, influyendo cada vez más, porque la gente les da acceso a todo este tipo de formas de estar, ¿no? De formas de sentir y de sentirse, ¿no? De percibirse. Pues todo esto no es casual, todo esto también viene fundamentado en todo este tipo de influencias que no son humanas. Y esto es así. Aquí tenemos en Génesis 6:12 que nos dice, esto ya pasó en los días de los antediluvianos, ¿no? Cuando hubo la destrucción del diluvio. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esto ya estaba profetizado, que tal como pasó en los días de Noé, pasaría en nuestros días. Que toda carne corrompería su camino sobre la tierra. ¿Qué es corromper el camino? Bueno, actuar mal, desde luego, pero específicamente es conducta sexual errónea, conducta sexual no correcta. Esto es tener un camino corrompido sobre la tierra. Y es lo que estamos viendo cada vez más hoy en día. Bueno, también toda esta situación de que Dios se está retirando de la tierra implica desastres naturales. Os voy a pasar muy rápido lo que han sido las noticias en este sentido de esta semana. Un terremoto de magnitud 3,9 sacude el este de Cuba. Residentes huyen de edificios tras un terremoto que sacudió Filipinas. Un terremoto de magnitud 5,4 sacude la costa sur del Perú. Sismo de magnitud 5,9 frente a la costa de México. Volcanes. El volcán Kilauea entra de nuevo en erupción en Hawái y lanza fuentes de lava de altura de la Torre Eiffel. También ha habido un accidente muy comentado y muy difundido esta semana. Un glaciar colapsa, provoca una avalancha y sepulta un pueblo de Suiza. Han sido imágenes terribles. El inusual tornado que sorprende al sur de Chile y deja cientos de viviendas afectadas. Un fuerte temporal provoca la muerte de una mujer y obliga a evacuar más de un centenar de personas en Argentina. La OMS advierte: vienen 5 años de un calentamiento global que podría generar efectos aún más catastróficos. Bueno, pues todo se va juntando para que realmente se cumplan las profecías de que ya dijo Jesús, ¿no? De que habría pues desastres naturales que anunciarían el fin de los tiempos, y lo estamos viendo cada vez más. También que habría pestes, dijo, ¿no? Bueno, ha salido esta semana esta noticia también inquietante. Creador de Sputnik 5 advierte de una pandemia de gripe felina. La letalidad podría alcanzar el 70%, alertó el científico ruso. Vamos a leerlo porque es realmente inquietante. El virus H5N1 de la gripe aviar, que se propaga entre gatos en los países de Europa y Estados Unidos, podría dar un preocupante salto a los humanos, advierte el director del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú, Alexander Weinburg. El especialista alertó en entrevista con el periódico ruso Izvestia que este patógeno posee una alta tasa de contagio y una letalidad que podría alcanzar entre el 50 y el 70%. Según Weinburg, el riesgo es comparable con las peores epidemias de la historia y el contagio podría ser peor que la viruela negra, por lo que es preciso crear un prototipo de la vacuna contra H5N1 que permite actuar oportunamente ante una potencial emergencia sanitaria global. Están hablando de una letalidad de entre el 50 y el 70%. Esto, pues, desde luego es algo serio y no son bromas. Nos dice: la reciente aparición de brotes de H5N1 en los felinos domésticos se percibió en la comunidad científica como una señal alarmante de que el virus podría estar a tan solo 1 o 2 mutaciones de poder transmitirse con eficacia entre humanos. De producirse una mutación, el tiempo de reacción será clave, explicó Weinburg. Pues un factor más que ponemos pues, en esta ensalada impresionante que están siendo los tiempos del fin. Accidentes, pues claro, la mano de Dios se retira y pues estos artilugios que utilizamos para tantas cosas de nuestra vida diaria
pues dejan de recibir el cuidado de los ángeles para que funcionen perfectamente, ¿no? Y esto tampoco son bromas, esto es real, ¿no? Y vemos pues que todo este tipo también de accidentes van a ir cada vez a más. Mueren 4 mujeres y 3 niñas al volcarse una frágil embarcación en Canarias. Era una pobre gente inmigrante que venían pues a refugiarse a Europa y volcó la embarcación cuando estaban llegando y murieron estas mujeres. Tragedia en los Alpes suizos. Hallan el cuerpo sin vida de 5 esquiadores en un glaciar. Al menos 2 muertos y 8 heridos al estrellarse una avioneta contra una vivienda en un barrio de California. Atrapados bajo tierra 260 mineros tras un accidente en Sudáfrica. Tras una explosión en una planta química del este de China, pues una veintena de personas han resultado heridas. Y como no, pues posesiones. Hallan 17 cuerpos enterrados en una casa en México. Bueno, ¿quién ha causado estas muertes? Bueno, hay que estar realmente mal de la cabeza para cometer un asesinato a gran escala como este, ¿no? Bueno, vemos como las personas entran como en una especie de locura maligna, como si estuvieran poseídos por algo, ¿no? Y cometen este tipo de atrocidades. Bueno, los ángeles caídos se deleitan con este tipo de matanzas que se hacen entre humanos. Ellos pues de eso sacan, en fin, una tremenda satisfacción, porque es una forma de causar sufrimiento, por un lado a Jesucristo y por otro lo que fue pues la guinda del pastel que fue la humanidad cuando la creó. Entonces, bueno, pues es Lucifer, Satanás, que es el que va a ser sustituido por los que sean salvos de toda esta humanidad que habrá recorrido estos 6.000 años de historia, pues Satanás los odia a los humanos porque sabe que al final lo van a sustituir. Entonces, por esto se ensaña de esta forma. Detenido un conductor por un atropello múltiple durante la celebración de la Premier League del Liverpool. Esto han sido también unas imágenes impactantes de esta semana que os vamos a pasar ahora mismo. En Liverpool, lo que debía ser una jornada de celebración terminó en tragedia. Este lunes, un hombre de 53 años fue arrestado tras atropellar a varias personas durante el desfile organizado por el Liverpool FC para celebrar su título de la Premier League. El incidente ocurrió después de las 18 horas locales cuando un automóvil embistió a la multitud en el centro de la ciudad. Según reportes, al menos 4 personas fueron trasladadas en camilla, aunque no se ha informado el número exacto de heridos. Testigos describen la escena como una escena caótica. Harry Ring, presente con su familia, relató que el vehículo iba extremadamente rápido y atropelló a varias personas. El primer ministro británico Keir expresó su consternación en redes sociales y agradeció la rápida respuesta de los servicios de emergencia. También esta semana, en esta sección, al menos 17 heridos tras ser atacados por una mujer con un cuchillo en Hamburgo. La mujer no tenía ninguna motivación para hacerlo, se lesionó incluso a ella misma, pero en una especie de locura transitoria, pues cometió este acto terrible. Condenada a cadena perpetua por matar a su amigo durante un juego sexual. Los investigadores creen que la mujer ató las manos de su acompañante al volante y le colocó un antifaz para después degollarlo y acuchillarlo 6 veces. Esto es otra noticia también de esta semana. Bueno, pues vemos actos de maldad absoluta por todos lados y esto pues irá yendo a más, porque la mano de Dios se está retirando de la tierra. Y esta es la última noticia que os traigo hoy. Es una noticia pues, de ciencia interesante, de un descubrimiento que se ha hecho en relación al cuerpo humano. Os la voy a leer ya para terminar y con esto pues daremos fin a esta conferencia. Nos dice lo siguiente: científicos descubrieron la luz de los seres vivos. Estudio de la Universidad de Calgary revela que la vida puede observarse en destellos brillantes. Bueno, siempre se ha especulado si la vida de los seres vivos puede reflejarse como algo físico y tangible. Al parecer, esto sí es posible, pues científicos de la Universidad de Calgary, en Canadá, han descubierto que todos los organismos vivos emiten una luz tenue que desaparece al morir. De acuerdo con un estudio publicado en la revista New Scientist, la investigación fue dirigida por el profesor Dan Oblak y consistió en filmar a ratones de laboratorio en completa oscuridad con cámaras especiales capaces de captar fotones individuales, partículas fundamentales de luz. La observación se realizó 1 hora antes de la muerte y durante 1 hora después, dando como resultado una brusca caída de la emisión de fotones apenas se produjo el deceso.
Para los científicos, este proceso tiene que ver con el vínculo entre la radiación y los procesos vitales del organismo, fenómeno físico que es llamado emisión de fotones ultradébiles, el cual tiene su origen en procesos metabólicos en las células. Este resplandor ocurre no solo a nivel celular, sino que se refleja en todo el organismo. Nuestra investigación revela un contraste significativo entre la UPE de ratones vivos y muertos, destacó el científico Dan Oblak de la Universidad de Calgary, quien dirigió la investigación. Bueno, aquí vemos cómo realmente la vida, el elemento vida, se plantean los científicos si habrá un elemento vida que se pueda llegar a detectar. Este elemento vida, ellos lo ven relacionado con la luz, con una especie de luz que emiten las células y que cuando el organismo muere, esta luz desaparece, con lo cual es como si este elemento vida se fuera. Esto coincide totalmente con lo que dice la Biblia y lo vemos ya en Génesis 2:7, cuando nos dice lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, que Dios crea al hombre del fango, lo modela, y luego sopla en su nariz ese elemento vida, le entra ese elemento vida en el hombre, que es lo que lo pone vivo. El hombre pasa a ser una cosa inerte a ser un ser vivo, porque tiene el elemento vida, está dentro de él. Cuando el hombre muere, ese elemento vida sale de él y vuelve al Padre. Ese elemento vida que dio el Padre vuelve al Padre. Es un mecanismo mediante el cual Dios puede poner su vida en los seres creados. ¿De acuerdo? Entonces vemos cómo pues, la ciencia también parece que está buscando si se puede encontrar este elemento vida en los seres vivos. Bueno, pues una vez más vemos cómo la Biblia, escrita hace tantos miles de años, pues realmente tenía un discernimiento impresionante que solo puede venir de Dios en cosas muy profundas, científicas también, que la ciencia no hace más que confirmar a medida que van pasando los años. Y nada más, pues hasta aquí hemos llegado en esta conferencia. Como siempre, dejaros pues la página web oficial, elgranengañofinal.com. También tenéis el Blogspot, donde tenéis las conferencias por orden cronológico. Y finalmente esta página YouTube, donde tenéis pues las noticias, las conferencias que estamos presentando en Girona, en el local que tenemos aquí, a la gente en general, ¿no? Para todo aquel que quiera venir, pues poder introducirse en todos estos temas. Y finalmente, pues como siempre, daros las gracias por todas las donaciones, por todas las ofrendas que nos hacéis, y pues invitaros a poder seguir apoyando esta obra. Sabemos que el tiempo del fin estamos ya en él de lleno, plenamente, que estamos ya muy próximos a la segunda venida de Jesús. Jesús viene y por tanto hay que dar este mensaje a todo el mundo, cueste lo que cueste, y os invitamos pues a poder uniros a esta labor tan impresionante, tan importante, que desde luego va a resonar en toda la eternidad, desde luego. Así que os invito a formar parte de todo esto y nada más, pues desearos que tengáis una muy buena, feliz semana, en fin, que todo os vaya bien y que podáis ir profundizando, los que no conozcáis todos estos temas, podáis ir profundizando cada vez más en todo ello. Así que me despido de vosotros y hasta la próxima. Gracias por todo.